Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. De que Estados Unidos suframos una transformación, una renovación como nación, que podamos alcanzar grandes lugares, que podamos alcanzar aquellos valores que nos distinguen y nos han distinguido a nosotros como nación, no solamente aquí en Estados Unidos, pero nos han distinguido a través de todo el mundo, entre las naciones del mundo, por ser una nación de libertad y una nación que tiene un grande respeto por los derechos humanos. El gran respeto por los derechos humanos ha movido a nuestra nación a colocarse en posiciones en las cuales hoy día nosotros probablemente la iglesia y los creyentes nos sentimos un tanto inconformes. Pero esto no quiere decir que porque estas situaciones hayan ocurrido, nosotros habremos de doblar nuestra cabeza y habremos de aceptar todo lo que se venga sin colocar ni llevar hacia adelante los principios del Evangelio. Ahora más que nunca, nosotros en Estados Unidos vamos a despertar a una nueva realidad, a un nuevo momento en nuestra historia, a un momento de cambios, a un momento de transformación, donde no van a ser dirigidos por un presidente o por un tribunal supremo o por políticos. Vamos a levantar una nación que va a ser dirigida por los principios de la palabra de Dios a través de la iglesia de Jesucristo que está en esta nación. A los principios que nos dieron fundamento como nación, con llevar hacia adelante esos principios de la palabra y continuar distinguiéndonos como una nación justa que ama a Dios, como una nación cristiana. Porque nuestra nación fue formada por unos peregrinos que llegaron a estas costas huyendo de la opresión, huyendo de la persecución a causa de su fe religiosa. Y llegaron a nuestras costas buscando un lugar donde poder ejercer una libertad de religión. Una libertad donde pudieran ellos practicar el evangelio, predicar el evangelio y donde pudieran tener ese tipo de oportunidades. Donde pudieran criar a sus generaciones, donde sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos nacerían en esta nación, entendiendo que tenían una libertad para poder adorar a Jesucristo en la forma que ellos quisieran. A Jesús. Amén. No a otro Dios, no a otro profeta, sino a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, nuestro Señor, el que fue a la cruz del Calvario, el que dio su vida por nosotros. Él es el Señor de esta nación. Y Él no puede ser Señor de esta nación si esta nación no comienza a aprender los principios de su palabra. Él no puede ser Señor de esta nación si la nación no entiende de dónde provienen esos principios bíblicos, los cuales forman nuestro carácter y nos llevan a vivir de una manera diferente. Él no puede ser el Señor si esta nación no lo coloca a Él en el medio, en el centro de su destino. Él no puede ser el Señor si la iglesia en esta nación no se pone de pie y toma la palabra de Dios y comenzamos a vivir como Dios ha mandado a que vivamos. Él no puede ser el Señor de esta nación si la iglesia de Jesucristo continúa negociando su compromiso, continúa negociando su fe, continúa negociando sus convicciones. Hemos sido llamados ahora más que nunca a colocarnos de pie en nuestra nación y vivir por nuestros principios. Nuestra fe no está en venta. Nuestra fe no cree en política. Nuestra fe no se acomoda a la tolerancia a cosas las cuales van en contra de los principios de la palabra. Nuestra fe es una y lo que dice la palabra, eso se dice y eso nosotros observamos sin cuestionamientos ninguno, pero ejerciendo nuestra gracia y nuestra misericordia. Amados,
como nosotros respondamos en momentos como este, habrá de determinar la calidad de nuestro caminar con Dios. Como nosotros respondamos en momentos como este, habrá de determinar la profundidad y la madurez en la que nosotros vivimos. Jesús en Juan capítulo 17 y los versos 14 al 16, Jesús describió mucho mejor nuestra posición y lo hizo cuando estaba orando al Padre. Y Juan capítulo 17, versos 14 al 16 dice: yo les he dado tu palabra. Número uno, yo quiero que usted mire esto. Jesús comienza a orar y lo primero que Jesús le dice: yo les he dado tu palabra. Segundo, da la consecuencia de habernos dado la palabra. Y el mundo los aborreció. ¿Aló? O sea, que lo que usted y yo tenemos, el evangelio que tú y yo tenemos, la palabra que tú y yo tenemos, es tan profunda, es tan fuerte, es tan directa, es tan correcta, que el mundo nos va a aborrecer. ¿Y sabe por qué nos aborrece el mundo? Porque cuando llega Cristo a nuestras vidas, nos convierte a nosotros en ciudadanos de otro reino, en ciudadanos de otra nación. Nos convierte en ciudadanos del reino de los cielos, que está por arriba de todos los reinos de esta tierra. Está el reino de Dios. Sea el nombre de Dios alabado. Nos convierte en personas que no somos de este mundo. Y Jesús termina: como tampoco yo soy de este mundo. En otras palabras, nosotros venimos de una dimensión donde lo espiritual se acomoda a lo espiritual, donde el hombre en su naturaleza no entiende ni puede entender los propósitos de Dios. Y como no los entiende y no los puede comprender, su vida en la tierra se basa en cuanto a su propio raciocinio y su propia lógica. Aunque la lógica de ellos les parezca bien, los que no somos de este mundo entendemos que es un atentado contra unos principios que son divinos. Este planeta no existe por un Big Bang, porque aún la teoría del Big Bang no puede ser probada. Aún la teoría de la evolución ahora la están descuartizando los mismos evolucionistas. Todo lo que se había creído, todo lo que Darwin escribió, ahora mismo los mismos evolucionistas lo están ridiculizando, porque no tiene sentido. O sea, a los evolucionistas les tocó tanto tiempo poder acabar de entender este concepto, que nosotros lo estamos diciendo por miles de años ya en este planeta. El Señor nos ha dado a nosotros esta oportunidad. Nuestra vida en este planeta y en nuestra nación se basa precisamente en la posición en la que nos colocó el Señor a nosotros. Amados, nosotros somos extraños para la gente de este mundo, porque sencillamente ellos no entienden nuestros valores y no entienden mucho menos la manera en la que nosotros vemos las cosas en este mundo. No entienden nuestra perspectiva, no la pueden comprender, por eso somos extraños. Por eso se nos mira y se nos dice: pero ¿qué les pasa a ustedes, los cristianos? Por eso que usted va ahora y ve tantas cosas, artículos en el internet en contra de la iglesia. Pero ¿qué es el resultado? ¿Que nos odian? No nos odian, no nos entienden, porque estamos muy por arriba del entendimiento humano, porque nosotros miramos en una dimensión que ellos no pueden ver, porque nosotros miramos desde la perspectiva divina y hemos sido tocados y convencidos de esa perspectiva divina, al grado que manejamos nuestra vida conforme a la perspectiva divina en nuestra vida. No nos pueden entender y no nos van a entender. Por eso yo le he mencionado en muchas ocasiones, yo no le he hecho la culpa al Tribunal Supremo. Son gente muy inteligente, pero no tienen a Cristo. No entienden las cosas de este mundo. Sus opiniones se basan en la interpretación de una constitución y no de las leyes. Pero ellos no entienden más de eso.
Nosotros somos los que entendemos. Si alguien entiende, es la iglesia. La iglesia fue dejada en esta tierra para entender las cosas que los hombres son incapaces de entender. Si el nombre de Dios alabado. Nosotros estamos aquí para interpretarles al mundo y revelarle al mundo las revelaciones divinas, para contarles a ellos la gran historia que cambió y transformó este mundo entero. Desde luego han pasado las generaciones y hoy nuestras convicciones están siendo cuestionadas. Y por eso es que en este día estamos hablando que la iglesia no puede vender sus convicciones. América depende de nosotros. Hay un artículo que leí hace un tiempo donde el presidente Reagan, su secretario de Estado era George Shultz. Y cuando este señor era secretario de Estado, George Shultz, tenía en su oficina un globo del planeta Tierra. Y cada vez que nombraban un embajador nuevo, él los entrevistaba y les pedía que les señalara en el globo cuál era su país. Sin fallar, todos señalaban el país a donde iban a trabajar. Sin embargo, cuando un amigo de él que se llamaba Mike Mansfield lo nombraron embajador en Japón, Schultz le hizo la misma pregunta. Sin embargo, esta vez Mansfield señaló Estados Unidos. En una entrevista con C-SPAN, Schultz contaba esta historia y de ahí en adelante les decía a cada nuevo embajador: nunca se olviden que ustedes estarán trabajando en un país extranjero, pero su país es Estados Unidos. Ustedes están ahí para representar a los Estados Unidos. Están para defender nuestros intereses en esos países y nunca se olviden que ustedes representan el mejor país del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no nos podemos olvidar que la iglesia, nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de un reino diferente, pero somos embajadores en este planeta. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo somos embajadores en este planeta. Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo. Aleluya. Por eso él declaraba que nuestra posición se fundamenta no en los parámetros de nuestra sociedad, sino en los principios de la palabra del Señor. Por lo tanto, ahora es que nosotros vamos a comenzar a aplicar estos principios. Si yo he decidido que lo que yo creo no lo puedo negociar, esto establece, escuche bien lo que le voy a decir, si yo he decidido que yo no voy a negociar lo que yo creo, que no voy a negociar mi fe, esto significa que las cosas que yo haga tampoco las puedo negociar. Y Daniel capítulo 1, verso 1, dice la escritura: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, estaba hablando de los sacerdotes, de los sacerdocios, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Los quería engordar bastante. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombre: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego.
Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, hay tres cosas que nosotros quiero que vean en esta mañana que estos muchachos tenían, que ellos no negociaron con el rey. Nabucodonosor tomó, derrotó y agarró a esa gente de esclavos. ¿Aló? ¿Me entendió? ¿Va entendiendo esto, verdad? Los trae. En el momento en el que él hace esto, yo quiero que ustedes sepan que del año 600 antes de Cristo al 200 antes de Cristo, recuerda que antes de Cristo los años se contaban en decreciendo, ¿no? No es como ahora que vamos para arriba, antes era para abajo, de mayor a menor. En el año 600 al 200, todo lo que era Babilonia era uno de los centros de estudios más grandes del mundo en aquel entonces. Era un centro de letras, era un centro de matemáticas, era un centro de ciencia. Mire, amado, a los babilónicos nosotros le debemos los planetas, la situación de los planetas, las órbitas. Ellos fueron los que descubrieron todo eso. Mire, los babilonios fueron los que descubrieron que un círculo tiene 360 grados. Enseñanza increíble. Entonces, estos muchachos fueron enseñados en todas esas cosas. Entonces el rey no quería a cualquier tonto. Amén. El rey no quería a cualquier zángano tonto, torpe. Tráeme de estos muchachos que sean de buen parecer, a comenzar. Entonces, toman a estas tres personas, toman a estos muchachos, los llevan. El rey les dice: tráiganlos a vivir acá y yo quiero que ustedes me le den de comer bueno. No era. El asunto fue que el rey le dijo: de lo que yo como, estos muchachos van a comer. La comida del rey no era mala. ¿Aló? No, yo me imagino que eso era comida de primera. Las mejores carnes, los mejores vinos, las mejores frutas, todo lo mejor. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú tienes convicciones, tus convicciones van por arriba de lo que a ti te puedan poner de frente. Amén. O sea, a nosotros los cristianos no nos mueven por cosas terrenales. No. Porque nosotros estamos muy por arriba de eso. Lo que yo creo vale mucho más que comida. Por eso es que la misma palabra dice que el reino para nosotros no es solamente comida ni bebida, sino que la palabra, ¿no? Lo que está en nosotros, lo que define lo que somos. Entonces, el hombre le dice: no, aquí está la comida, pero ellos dicen: no. Nosotros no vamos a comer de eso. ¿What? No vamos. Porque eso que el rey come interfiere con las leyes que mi Dios nos ha dado. ¿Y cómo yo voy a sentarme a comer lo que mi Dios me ha dicho a mí que yo no debo comer? Estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿ok? O sea que aquel marranito precioso con la manzana en la boca que estaba allí, eso no lo comemos nosotros hoy día, ¿sabes? Pero en aquel entonces no lo consideraban, eran judíos ortodoxos. Ellos no iban a comer de lo que el rey pagano tenía. Y les dijeron que no. ¿Tú sabes por qué no? Porque si hay una cosa que ellos no negociaron y tampoco nosotros podemos negociar, es el Dios que nosotros tenemos. Sea el nombre de Dios alabado. Pero lo que define a Dios no es la religiosidad, no es el saber que es Dios. Lo que hace a Dios Dios es la palabra que sale de su boca. Eso es lo que hace a Dios Dios. Sea el nombre de Dios alabado. Yo amo a Dios no porque la gente me ha dicho que es Dios bueno que está en los cielos, sino yo amo a Dios porque hay una palabra que me enseña a respetar ese Dios y me muestra a mí quién es ese Dios.
Hay una palabra que me define a mí la profundidad de Dios y describe lo que Dios es, y me menciona que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Por lo tanto, yo puedo estar delante de Dios y sentir ese temor de Dios, porque yo sé delante de quién estoy, no porque es Dios, pero porque su palabra me ha dicho quién es Él, lo que Él es capaz de hacer por mí. Sea el nombre de Dios alabado. Eso define a Dios en mi vida. Dios es definido en mi vida no por el hecho de que es Dios. Dios es definido en mi vida por la autoridad de la palabra que sale de su boca, que me hace conocer a mí quién es Dios. Como esto es así, entonces nosotros no creemos, iglesia, en un concepto más. Nosotros creemos en una persona. ¿Me entendió? Los conceptos se pueden refutar y cuestionar, pero una persona no la puedes refutar ni cuestionar. La puedes rechazar, pero no la puedes cuestionar, porque es una persona con un testimonio, con una declaración, con una verdad. Inmediatamente que a él esto ocurre, ¿qué es lo que ellos muestran? Miren, mis amados, yo les voy a decir una cosa. El que Daniel rechazara y utilizó la palabra contaminarse. ¿Aló? ¿Lo vio ahí, no? ¿Qué palabra utilizó? ¿Qué palabra utilizó? ¿Qué palabra utilizó? Contaminarse. Y algo que contamina es veneno. Algo que contamina es algo que no es natural en mi vida. No me están entendiendo. Algo que contamina mi cuerpo es algo que no es natural en mi cuerpo, que no puede estar en mi cuerpo, porque mi cuerpo lo va a rechazar, porque no es natural dentro de mí. It's unnatural. That is the reason that it's poison. It's unnatural. My body rejects it immediately. Nosotros tenemos, dice la Escritura, una naturaleza espiritual. Un nuevo hombre creado en nosotros, una nueva criatura, un nuevo hombre creado a la imagen y semejanza del Padre. Hay dentro de nosotros la manifestación de una nueva criatura, y las cosas que no se ajustan al divino Dios que me ha creado son unnatural para mí. Es veneno y yo lo tengo que rechazar. Es contaminante, es veneno. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a aceptar las cuestiones de este mundo y las vamos a permitir dentro de la iglesia? ¿Por qué vamos a hacer eso? Esas cosas no son naturales para nosotros, son unnatural. Nosotros las tenemos que rechazar. Todo lo que viene y me contamina es contaminante, porque rechaza un principio de Dios. ¡Aleluya! Los principios de la palabra dentro de mí, manifestándose dentro de mí, rechazan esas contaminaciones, y yo no puedo permitir. Amados, la ley divina supersede a la ley del hombre, no importa a qué costo. En el libro de Efesios, capítulo 1, versos 21 y 22. Y usted tiene que mirar en el momento en que esto fue dicho. Porque cuando Pablo, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando Pablo escribe esto, en ese momento, lo que era el mundo, en ese momento, estaba siendo trastornado por algo que ocurrió. En el momento que Pablo está escribiendo Éfesos, fue un momento dentro de la historia de esta humanidad donde el César, fue proclamado rey y señor de todo. Fue un momento en el cual César pudo consolidar todos los poderes políticos habidos y por haber, los consolidó en uno solo, y fue nombrado lo más grande del mundo, el gobernante mundial. Lo que se consideraba mundo en aquel entonces era él. En medio de eso, de ese asunto, cuando sucede
eso tan grande y tan impactante para lo que se consideraba el mundo en aquel entonces, Pablo trae una advertencia. Pablo no vende sus convicciones. Pablo no negocia a su Dios con nada, ni a su Hijo Jesús con nadie. Y Pablo dice lo siguiente, hablando de ellos, dice, hablando de Jesucristo, ¿quién era Jesús? Dice, Él sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sea el nombre de Dios alabado. ¡Aleluya! ¡Wow! Se quiere decir que en un momento tan trascendental, en aquel momento tan histórico, donde proclaman al César rey de todo, que cambia todas las cosas, y la gente, me imagino que estaba temblando de miedo, porque ahora ¿qué va a hacer? Ahora este César que han dicho tantas cosas de él, el tipo era malo. Ahora este hombre es el que manda por todas partes, ha sido declarado. Se levantó un hombre, dijo, bueno, este podrá decir lo que le dé la gana, pero hay uno que es sobre todas esas cosas. Hay uno que tiene un nombre que es por sobre todo. Hay uno que es diferente. Hay uno que es sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo nada más, sino en los siglos venideros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Le dijo al mundo en aquel entonces, no se olviden que este se proclamó Señor de todas esas cosas, pero hay uno más grande que él. Aleluya. Y no solo será rey en esta época, sino en los siglos venideros. Y sabes una cosa, y nosotros, la iglesia, le dijo Pablo, ese es nuestra cabeza. Aleluya. No es el César, no es el otro, no es la Tribunal Supremo, no es el presidente de los Estados Unidos. Es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Por eso es que está separada la iglesia y el Estado. ¡Aleluya! Soy iglesia, en momentos como este que nosotros estamos viviendo, es cuando la iglesia se levanta. Es donde la iglesia no va a negar a su Dios. No, Señor. A mí respeto lo que el Tribunal Supremo haya dictaminado, pero mi Dios sigue siendo Dios y Cristo Jesús es mi cabeza, y lo que Él diga va por arriba de todo lo que ellos digan. Póngase en su corazón, mi amado, que nadie jamás podrá tener el poder de neutralizar el poder de Dios en tu vida. Propóntelo hoy, que nada ni nadie puede neutralizar el poder de Dios. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.